Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos aquí a nuestra clase COI Perú-Colombia. El día de hoy tenemos otro viaje de conocimiento bastante interesante. Rentas de personas naturales, ¿ok? Enfoque Perú-Colombia. Vamos a empezar. El que les habla, ¿no? El servidor, su conductor de este viaje de conocimiento del día de hoy, es el magíster auditor Richard Jesús Brown Jara. Tengo la presencia también de otro distinguido ponente, ¿ok? El doctor Angel Martínez Gay, quien también nos va a compartir después, ¿no?, la experiencia de cómo funcionan las rentas de personas naturales en nuestro hermano país de Colombia. Bien, empezamos entonces, jóvenes, para aclarar. La semana pasada, la clase pasada, estuvimos viendo sobre el sistema tributario y vimos los enfoques tanto de Perú como de Colombia. Y hablábamos dentro del sistema tributario la importancia de lo que era el tributo para poder gestionar de recursos al Estado para que pueda cumplir con sus funciones para el bienestar de la sociedad y el engrandecimiento de un país. Dentro de ello hablábamos también de la administración tributaria, que era quien se encargaba de recaudar esos tributos y obviamente distribuirlos correctamente para que cumplan sus fines y sus roles establecidos. Dentro de esa recaudación de tributos, acordémonos también, repasando, que el tributo, ¿no? Es el pago o la prestación pecuniaria que se hace, ¿ok? Donde el deudor le da al acreedor, pero está establecido por ley y es de carácter coactivo en base a la potestad tributaria que tiene el Estado. Carácter coactivo, ¿qué significa? Que era la fuerza. Si no me pagas, yo te cobro. De distintas formas en que tiene el Estado de hacer efectiva esa recaudación. Dentro de esos tributos que vimos la clase pasada, estaba el impuesto, la contribución y la tasa. Dentro de los impuestos, en el Perú, dos son los impuestos más importantes: el IGB y el impuesto a la renta. Dentro del impuesto a la renta, este es el tema que tocaremos hoy día, lo podemos dividir en dos: el impuesto a la renta de personas naturales y el impuesto a la renta de personas jurídicas. Y entonces, ¿qué es renta? Vamos a ir avanzando en nuestro viaje del conocimiento. El ser humano, en su momento de crecimiento, busca generar riquezas, busca la forma de obtener riquezas y obtener renta. Esa forma de obtener riquezas puede ser de varias formas. Puede ser, ¿no?, a través, ¿no?, del capital. Tengo capital y ese capital lo invierto y me genera riqueza, me genera renta. No tengo capital, pero tengo intelecto, tengo conocimiento, tengo fuerza, y a través del trabajo que me generan estas dos herramientas, pues también genero riqueza. O la combinación de ambos, la combinación de capital y trabajo, también me genera riqueza, también me genera renta. Esa forma entonces de generar renta o riqueza también es grabada por el Estado. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo graban las personas, cómo generan su riqueza las personas naturales, ¿no?, y lógicamente cómo el Estado les graba esa generación. Dentro de ello tenemos la renta de primera y segunda categoría. Como decía, yo tengo capital y quiero generarme renta. Una de las formas, por ejemplo, tengo mis bienes y los alquilo, los arriendo. Ese arrendamiento me genera una renta, un ingreso. Y entonces, esa renta o ese ingreso es conocida como renta de primera categoría. La renta de primera categoría es la que tú obtienes a través del alquiler o arrendamiento de tus bienes muebles o inmuebles. El Estado te dice: muy bien, has obtenido esa renta, ¿ok? Pero en base a eso, de esa renta que tú has obtenido, pues me vas a tributar. ¿Cuánto es lo que yo voy a tributar? Me dice el Estado: como tú has tenido tu bien y de repente lo has pintado, lo has refaccionado, lo has arreglado para poderlo maquillar bonito y poderlo alquilar, te voy a dar que tú puedas deducir el 20% de eso. Del bien me deduzques de tu renta, de lo que has obtenido, un 20% que has gastado para generar esa renta. Y entonces me dice el Estado: de lo que te queda, que es tu renta neta, me vas a pagar entonces el 6.25%. Tu base legal, artículo 52 de la ley del impuesto a la renta. Entonces te dice: vas a pagarme
¿Ok? El 6.25 de tu renta neta, que es lo que tú has obtenido, menos el 20% sobre todo. Por ahí no faltará algún diga, sí, Estado, pero yo no he cobrado, lo he dado gratis, ¿no? Tú sabes, yo sí, le he dado, soy buena gente, buen corazón. Ah, ya, bueno eres. Sí, soy bueno. Ah, ya, muy bueno, muy bueno. Entonces, igual, mínimo te voy a considerar la renta ficticia. Cuando tú lo des gratis, te voy a considerar Sí, una sí, renta sí. entonces del 6% del valor del autovalúo. Vale, está bien, entonces. Entonces, yo tengo, pongamos que mi casa es valor de Ah, autovalúo un bueno, millón, ahora tiene que retirarlo y cancelarlo. Y guarda ese papel, porque un si se lo millón. llegan a solicitar, Entonces, voy a hasta tener el entonces primer. el 6% sería 60.000, ¿no? No, cuñita, Esa renta ficta. Es de decir, una, págalo de una. en primera categoría, el Estado mínimo te va a ¿Cómo? cobrar el 6% como renta ficta. Del Es más, 19 al 30. hay otro principio que rige, que es el principio del devengado. Entonces, lo que ¿Ok? le digan ellos allá, ¿Qué significa eso? si le dijeron que después de. Significa que así no te hayan pagado, tú vas a tener entonces que pagarle. Claro que este principio rige hasta el 1 de enero del próximo año, que se va a cambiar por el principio del percibido, que significa lo contrario, que recién cuando me paguen el alquiler, recién entonces, o el arrendamiento, recién entonces voy a pagar al Estado. Entonces, recapitulando, la renta de primera categoría decíamos entonces que es la renta que tú obtienes por el arrendamiento de tus bienes muebles o inmuebles. El Estado te va a dar una deducción del 20%, ¿no? De esa renta. De lo que te sale, tú vas a pagar el 6.25% de impuestos. Asimismo, el Estado te dice que si tú lo dieras la sesión gratuita en alquiler, vas a pagar, vas a tener como una renta ficticia o renta ficta del 6% del valor de autovalúo. Y de eso pagarás tu impuesto a la renta. Y finalmente, la renta de primera categoría se rige por el principio del devengado. Significa que no importa que no te hayan pagado, igual pagas el impuesto. Pero ese principio va a regir solamente hasta el 1 de enero del 2026, en que ya rige el principio del percibido. Recién cuando me pague, pago. Recién cuando reciba, pago. Vimos la renta primera, que es una forma de obtener una riqueza. Vamos a la renta de segunda. La renta de segunda, ¿ok? Es la renta que yo obtengo por la colocación de capitales. Coloco mis capitales, doy en préstamo y esos préstamos me generan intereses. Esos intereses son renta de segunda categoría. Otra forma de obtener la renta de segunda categoría también es por las regalías. Explicaba, tengo una canción, como soy compositor, hago la letra de una canción, la canción se hace famoso, le empiezan a interpretar varios cantantes famosos y empiezan a obtener rentas por eso, ganancia por eso, lo lógico es que me reconozcan mi mérito. Ese reconocimiento que hacen por mi autoría se llama regalía y ese ingreso por esa regalía se llama renta de segunda categoría. Mis ventas de acciones también, ¿no? Me sale renta de segunda categoría. La venta de bienes muebles, vendo un bien mueble, también esa generación me renta de segunda categoría. Los dividendos, que es lo que me toca a mí, las utilidades que me corresponden por mi inversión como accionista dentro de una empresa, también se considera renta de segunda categoría. Las patentes, hago un invento, ¿no? Y lo pongo, lo patento a mí, después por el uso, cesión de ese invento, me van a pagar, y pues ese pago que me van a realizarme a mí es ingreso de renta de segunda categoría. Y también está el derecho de llaves. Les explicaba. El derecho de llaves significa que yo tengo un negocio y lo traspaso. No solo traspaso el local, le traspaso también los clientes, le traspaso el mercado, le traspaso las conexiones, le traspaso el prestigio, el nombre, la ubicación. O sea, se lo doy todo el negocio servido, pero me costó un esfuerzo, me costó tiempo, me costó marketing, me costó impulso. Todo ese esfuerzo se valora. Y ese pago adicional que yo recibo se llama derecho de llave. La suma de todos esos ingresos son renta de segunda categoría acá en el Perú. Y esa renta de segunda categoría
me dice, también te voy a dejar que deduzcas el 20%, ¿ok? Como deducción. Y de lo que salga, me vas a pagar el 6.25%. Artículo 52 de la ley del impuesto al renta. Una acotación importante. Los dividendos y otras tasas de distribución de utilidades tienen una tasa del 5%. Todas las demás rentas, 6.25%. Dividendos, 5%. Entonces ya vimos la renta de primera, ya vimos la renta de segunda, que son las rentas que tú obtienes por capital. Cuando yo tengo capital y lo genero renta a través del manejo de ese capital, ¿tengo primera o tengo segunda? Profesor Brown, no tengo capital. ¿Ya fui? No. Si tú no tuvieras capital, tienes también esto, por lo que te estás preparando. Este conocimiento que tú tienes tiene valor. Te va a generar riquezas. Esa riqueza, ¿ok? Tiene dos formas de ser generada. Que tú trabajes y la generes en forma dependiente o la generes en forma independiente. Acuérdate, puede ser acá o puede ser trabajo físico, ¿no? Que también lo puede generar riqueza. Igual, dependiente o independiente. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Ah, que si tú estás en una forma dependiente, la persona que te va a contratar te va a indicar el lugar, la fecha, la hora, la función. Se establece un horario de entrada, un horario de salida, un lugar donde vas a prestar tus servicios y te da obviamente los utensilios y las herramientas para que lo puedas prestar. Y encima, lo más importante, hay una relación de subordinación. Hay un jefe. ¿Ok? Cuando se da entonces esa subordinación, estamos hablando de trabajo dependiente. Pero cuando no se dé esa relación, no hay esa subordinación, ¿no? Y yo me prestas el servicio, pero yo lo voy a generar a mi tiempo, a mi espacio y con mi disponibilidad. Entonces estamos hablando de que tú estás generándolo en forma independiente. Entonces, profesor, ¿y cómo se cataloga acá? Veamos. Ahora vimos, bueno, buenos ejemplos, que ahorita regresamos. Cuando es en forma independiente, se llama renta de cuarta categoría. La renta de cuarta categoría es la renta que yo voy a obtener en forma independiente, ¿ok? Por trabajo, por profesión, ciencia, oficio, arte, ciencia, oficio. Se caracteriza porque voy a generar recibos por honorario por cada prestación de servicio que yo realizo. En el ejercicio individual, como decimos acá, es la renta obtenida por el ejercicio de cualquier profesión, lo que te estás preparando, arte, ¿viste? Ciencia u oficio, jardinero, ¿ok? Pintor, mosquitero, electricista, un oficio que te genera, lógicamente, una renta, un ingreso. También en el Perú, los trabajadores que están bajo la modalidad del CAS, ¿ok? También dan renta de cuarta categoría. Y también los directores de empresa, los gestores de negocio, los síndicos, los albaceas, también sus rentas que ellos obtienen se considera renta de cuarta categoría. ¿Cómo calculo la renta de cuarta categoría? La renta neta será igual a la renta bruta, que es lo que yo he generado, menos el 20% de la renta bruta. Lo que me sale se considera renta de cuarta categoría. Pero bien, hay un límite máximo en el Perú de hasta 24 UITs, es decir, puedo deducir hasta 128.400 de deducción para el año 2025 en el Perú. Por eso, si mis 20%, porque mis ingresos eran un montón y son mucho más, no. Solo hasta 124.300 puedes deducir. El resto se convierte en renta de cuarta categoría. Obligación de los contribuyentes de cuarta categoría, obtener tu número de RUC, emitir recibos por honorarios cuando corresponda y presentar tu declaración mensual o tu declaración anual cuando también corresponda.
Para emitir, obviamente, los recibos por unidades tienes que estar registrado con clave SOL, tener tu RUT, emitirlo a través de los dispositivos móviles, ¿ok? Y no están obligados a emitir recibos por honorarios los directores, los mandatarios, los regidores, entre otros. Acá tenemos un supuesto. Si tus ingresos en el 2025 percibes solamente cuarta categoría hasta 3.901 soles, no estás en la obligación de declarar ni pagar renta de cuarta categoría. Si como renta, como director de empresas, como síndico, como mandatario, percibes ingresos hasta 3.121, tampoco. Si en el año, ok, también percibes renta de cuarta y quinta hasta 46.813, también estás obligado, ¿no?, a presentar tu declaración de renta de cuarta categoría. Acá tenemos la declaración y pago. Acá tenemos la proyección que hemos visto. Antes de hacer algunos cálculos, vamos a hacer rápidamente la renta de quinta. La renta de quinta categoría, entonces, te decía que es la renta que tú tienes por el trabajo en forma dependiente. ¿Ok? Son las personas que trabajan bajo una subordinación en la cual se le establece el horario, la función, el servicio que va a brindar, y entonces tienen su renta de quinta categoría. Vamos a ver entonces acá los pasos. ¿Para cómo determino mi renta de quinta categoría? Primeramente, sumas todos tus ingresos. Y de esos ingresos le vas a deducir 7 UIT. ¿Se acordarán que en la clase pasada yo le decía que antes en el Perú, ¿no?, se decía cuando uno declaraba su renta, a ver, por mi hijo tengo en la universidad, tanto. Mi otro hijo está en el colegio, tanto. Mi otro hijo está en el nido, tanto. Tengo un hijo por el gasto de salud, tanto. Y hacías toda una sábana detalladito de todos los gastos que tú estabas haciendo por la manutención de tu familia. Era bastante trabajoso, bastante laborioso y obviamente para controlarlo y verificarlo, mucho más laborioso para los auditores de la SUNAT. Entonces que el Estado dijo, no, ya no entremos a tanto detalle, dedúceme solamente de frente 7 UITs. Deduces de a todos tus ingresos 7 UITs. Del exceso, de esos que te queda, de esos 3.950 en este ejemplo, te voy a permitir que me deduzcas adicionalmente hasta 3 UITs. Profesor, ¿y qué conforman esas 3 UITs? Gastos adicionales. Por hoteles, tú por tus gastos en hoteles y restaurantes, por ejemplo, ¿ok? Vas a sumarlos y me vas a poder deducir, sustentado, lógicamente, hasta un 15%. Por tus gastos, por arrendamiento o subarrendamiento, has arrendado el local, no subarrendado para poder gestionar tu renta, vas a obtenerme entonces tus gastos personales hasta del valor total, hasta un 30%. Por aportaciones a de salud, 100%. La suma de todos estos me dan entonces una deducción adicional de hasta 3 unidades impositivas tributarias. Entonces, tengo para deducir en primera instancia líquido 7 UITs y adicional, debidamente sustentado, debidamente demostrado, hasta 3 UITs, previo cálculo que yo voy a realizar. Esta es la teoría. Vamos a irnos a la aplicación práctica, a los casos prácticos, para poderlo implementar. Vamos a sacar el ejemplo de primera categoría. Voy a la farina. Ya. Bájala, ¿verdad? Bien, entonces, como les iba diciendo, haciendo ya un repaso general de todo lo que hemos visto, ¿qué hemos visto? Habíamos visto que, ¿no?, dentro del sistema tributario peruano, dos eran los impuestos más importantes. El impuesto a la renta
y el impuesto general a las ventas. Dentro del impuesto a la renta había dos formas de hacerlo. Renta de persona natural y renta de persona jurídica. Y decíamos que era renta, era la forma de generación de riqueza. Y el ser humano en su momento de crecimiento y engrandecimiento genera riqueza de varias formas. Con mi, ¿ok? Con mi conocimiento, con mi esfuerzo físico, es decir, a través del trabajo. No tengo trabajo, pero tengo capital, también a través del capital, del manejo del capital, genero riqueza o renta. O en la combinación de ambos, genero también riqueza o renta. El Estado entonces te dice, muy bien, generaste. Y cuando tú lo generaste a través del capital, ¿ok? Tenemos la primera, que es la renta de primera categoría. Y es aquella renta en la cual mi capital, ¿no? Yo tengo mi capital, lo he invertido y lo arriendo, lo alquilo. Esa renta o riqueza que yo obtengo por ese alquiler que yo he realizado, se llama renta de primera categoría. Pero tiene ciertas particularidades en el Perú. Primera, se guía por el principio del devengado, que significa que no me importa lo que hayas pagado, okay, perdón, lo que te hayan pagado o no te hayan pagado, igual me pagas mi impuesto. Principio del devengado. Pero no me han pagado el alquiler, ¿ok? Lo siento. Ahora, eso rige en el Perú hasta el 1 de enero del año 2026, en la cual cambia por el principio del percibido. Recién cuando me paguen, pago el impuesto. Otra característica importante en la renta de primera categoría es que tienes una deducción del 20%. El Estado te dice, bueno, por tu bien, por tu arrendamiento, has gastado en pintura, has gastado en una serie de gastos, importantes, refacciones, ya, dedúceme por todo ese gasto 20%. De lo que queda me pagas el 6.25% como renta, como impuesto a la renta de primera categoría. Otra característica, admitir, otra característica importante, ¿ok? Está en que maneja la renta ficta. ¿Qué significa? Yo le he dado un alquiler, precio cero, gratis. Ah, ya, bueno eres, te dice el Estado. Sí, soy bueno. Ok. Por bueno me pagas entonces el 6% de la renta ficta, del valor de autovalor. Decía, me cuesta 1.000.000 la casa, el 6%, 60.000. De esos 60.000 es mi renta ficta de primera categoría, de eso pagaré el impuesto. Vamos entonces rápidamente. Tenemos acá un ejemplo. Tengo el ingreso que tengo 3.000 soles, ¿ok? Le voy a deducir el 20%, 600. Me sale renta neta 2.400. Y entonces le aplico el impuesto 6.25 y voy a pagar de impuesto 150. Así se calcula en el Perú la renta de primera categoría. Pero hay más. Vamos a la de segunda. La renta de segunda categoría, te dice el Estado, ok, ya tú no tienes muebles bien, pero sí tienes, por ejemplo, colocación de capitales. Es decir, he prestado y he obtenido intereses. Esos intereses, renta de segunda categoría. También me dice, por regalías, he hecho una canción, varios autores la cantan, se ha hecho famosa, tienen ingresos, mínimo, por esos ingresos, mi beneficio. Ese ingreso que yo percibo se llama regalías. Y esas regalías también se consideran renta de segunda categoría. Asimismo, también tenemos por venta de valores, de acciones, por venta de muebles, por dividendos, que viene a ser mis utilidades que yo tengo por las inversiones en mis acciones en una empresa. Esas utilidades también se consideran renta de segunda categoría. Mis patentes. He hecho un invento, lo he patentado, y por el uso de ese invento me pagan. Por ese pago se llama renta de segunda categoría. El derecho de llaves. Les decía, he hecho un negocio, y ese negocio que yo he realizado, ¿ok? Invertí tiempo, tuve clientes y le traspaso con todo y clientes, con todo y mercado. Todo ese esfuerzo entonces que yo lo hice se canaliza a través de un reconocimiento. Ese reconocimiento es un pago que se llama derecho de llave. Ese derecho de llaves es renta de segunda categoría. Y el Estado te dice, muy bien,
te permito que por todos esos ingresos de segunda categoría que me has escrito, hagas una deducción del 20%. De ese 20% me vas a pagar el 6.25% de impuesto a la renta de segunda categoría. Cabe acotar que la excepción está en los dividendos, que tienen una tasa del 5%. Ya tenemos entonces la primera, vamos a un ejemplo de segunda, para poder graficar. Tengo un ingreso en segunda categoría por 20 de acciones de 50.000 soles. Obviamente esas acciones tuvieron un costo, ¿ok? Ese costo fue de 30.000. Por lo tanto, mi renta por esa venta, mi ganancia fue 20.000. De esos 20.000, el Estado me dice, bueno, Richard, dedúcele el 20%. Dedúcele 4.000. Me queda 16.000. De esos 16.000, Richard, págame, ¿no?, el 6.25, que serían 1.000 soles. Ya pagué mi renta de segunda categoría. Le decía que si bien entonces es a través del capital, también hay otra forma de generar riqueza o renta a través del trabajo intelectual o físico. Y esa generación de riqueza a través del trabajo podía ser en forma dependiente o en forma independiente. Cuando es en forma dependiente, es decir, hay una subordinación que te indica lógicamente qué hacer, dónde hacer, quién es tu jefe y todo, es en forma dependiente. Pero cuando no te lo indica, tú tienes que prestar el servicio, pero tú decides el horario, tiempo y espacio para hacerlo, en forma independiente, estamos hablando entonces de renta de cuarta categoría. La renta de cuarta categoría es la generación de renta que tú lo haces en forma, ¿no?, por tu trabajo, en forma independiente, por profesión, arte, ciencia o oficio. Te dice el Estado. También cabe acotar que también puede ser como director de empresas, síndico, mandatario, también son rentas de cuarta categoría, o regidores municipales, rentas de cuarta categoría. El Estado te dice, muy bien, tu renta va a ser entonces, ¿ok?, tu renta neta va a ser igual a la renta bruta, lo que tú has generado, menos el 20%. Lo que queda es tu renta de cuarta categoría. Pero tu límite máximo de deducción es hasta 24 UIT, ¿ok? 128.400 soles que puedes deducir, ¿no?, de tu 20%. Ahora bien, algunos puntos importantes. ¿Cuándo declaro y pago la renta de cuarta categoría? Tengo un límite. Si yo percibo solamente renta de cuarta categoría en forma independiente hasta 3.901, no estoy obligado a declarar ni pagar. Si percibo renta de cuarta categoría y quinta también a la vez, pero solo hasta 3.901, tampoco estoy obligado de pagar ni declarar. Si percibo solamente renta de cuarta, como director de empresa, síndico, mandatario, regidor, etcétera, hasta 3.121 no estoy obligado a declarar y pagar. Y si en el año yo percibo hasta 46.813, tampoco estoy obligado ni de declarar ni de pagar. Vamos entonces rápidamente, siendo este remember, a la renta de quinta. Decíamos que la renta de quinta es la renta que tú obtienes con la subordinación, en forma dependiente. Genero y me dice, está bien, todo lo que tú has generado como renta de quinta, es la forma en la cual tú vas a deducir. Sumas tus rentas y le vas a deducir hasta 7 UITs. ¿No? Hasta 7 UITs le vas a deducir a lo que tú hayas obtenido. Y de lo que tú hayas obtenido, de lo que te sale, en este ejemplo, 50.000 es lo que yo obtuve, del resto 7 UITs, 36.050, 13.950. Expliqué también que eso venía por una simplificación. Antes en el Perú, yo hacía, bueno, voy a hacer mi declaración de gastos de renta de quinta, pero voy a restarle deducción. Tengo un hijo en la universidad, 5.000. Tengo un hijo en el colegio, 3.000. Tengo 2 hijos en nido, 4.000. Tengo un hijo en el hospital, tanto. Y iba haciendo el detalle, detalladito, de todos los gastos que yo tenía con mi familia. Y me salía tremenda sábana. El Estado dijo, mira, para que tú lo hagas es trabajoso y para que yo lo revise como auditor SUNAT, muchísimo más trabajoso.
Borrón, vamos a hacer entonces que sobre todo gasto me vas a deducir 7 UITs. Lo simplificamos. A lo que ganes o no ganes, 7 UITs. Ya está. Adicional, vas a deducirle, descontarle también adicional, en caso de que tengas todo tu sustento, todas tus facturas bien detalladito, 3 UITs. ¿Y cómo lo hago, profesor? Acá. Te decía, por hoteles, tus gastos por hoteles y restaurantes. Ah, ya, me suma 100.000, ya, hasta el 15%. 15.000, pasas a restar. Mire, también tengo acá por aportación de salud. Eso sí, el 100% de tu aportación a salud, si eres trabajador del hogar, lo vas a poder restar. Mire, también tengo acá por servicios por médicos y odontólogos. Me he ido al doctor, la muela que se me ha picado. Perfecto. De todo lo que has gastado, dedúcele el 30%. Sumas todo eso y te dan hasta 3 UITs en el Perú para deducirlo adicional. Entonces, teníamos acá que le vas a poder deducir también hasta 3 UITs. A lo que te queda, ¿no? Le aplicas el rango. En este caso me salía 7.950 y entonces yo le digo, a ver, 7.000, voy a la tablita. Acá en el Perú es una tabla escalonada que voy a pagar cuarta y quinta categoría. Y en esa tablita le digo, tengo, por el primer tramo, de 0 a 5 ITs voy a pagar el 8%. ¿Ok? Como lógicamente está en el primer tramo, voy a pagar entonces la tasa, de nuestro ejemplo, 7.950, está en el primer tramo, le aplicaré entonces la tasa del 5%, que le sale 636 soles. Eso es lo que yo pagaría como mi renta de quinta categoría. Profesor Brown me dice, ¿y qué pasa si yo tengo cuarta y quinta? Tengo los dos. Trabajo en forma dependiente en una empresa, pero después que salgo de ahí, trabajo también me genero mi riqueza en forma independiente. Cuarta. Tengo los dos. ¿Cómo hago? Acá. Si tú tienes renta de cuarta y renta de quinta, este es el método. Sumas tu renta de cuarta, tenemos acá 10.000 soles. Le deduces el 20%, 2.000 soles, te queda 8.000 soles. De esos 8.000 soles, ¿ok? Tienes total tu renta de cuarta, le vas a sumar ahora la renta de quinta. Por mi trabajo, en forma dependiente, tuve ingresos hasta 64.500 soles. Mi total renta de cuarta y quinta categoría me da 72.500 soles. A ello, ese ingreso que tengo de la suma de cuarta y quinta, le voy a restar entonces las 7 UITs que habíamos hablado. 34.650. Adicionalmente, él se llevaba un control de sus gastos, control del odontólogo, control del restaurante, control de los alquileres, control, ¿ok? De todos sus gastos que tenía en la tablita que vimos anteriormente. Y entonces lo calculo y me sale adicionales 3 UITs. También le resto. Ya está, las 3 UITs. Y entonces me sale un total de 31.865 soles mi renta de cuarta y quinta. A esa renta de cuarta y quinta le aplico la tabla. Pues escalonada. Por las primeras, ¿ok? 5 ITs, 8%. 1.980 soles. Por el exceso, porque ya está en el segundo escalón, le aplico entonces 14%. ¿Qué me sale? 996 soles. Y entonces tengo que mi impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría, la suma de ambos, me salen 2.976 soles. Asimismo, ¿ok? Cuando me hicieron por cuarta categoría, me retenían en mis recibos por honorarios, me hicieron retención de cuarta categoría y estas sumaron 800 soles. Y mi retención de quinta, que me lo hace el empleador cuando hace la proyección, ¿ok? Su retención de quinta que me lo hace, sumó 2.800 soles. Por lo tanto, yo tenía para pagar 2.976 y mis deducciones y retenciones que me han hecho suma 3.600 soles. Por lo tanto, tengo un saldo a mi favor de 624 soles. Profesor Brown me diría, ¿y qué pasaría si no me hicieron retenciones? Si no me retuvo ni el empleador, ni me hicieron retenciones si me recibo por honorario. Retenciones cero. Si ese fuera el caso,
Entonces pagarías totalmente 2.976 soles. Bien, entonces ya hemos visto, ¿ok? ¿Cómo es? Ah, igualmente, me olvidaba, para cerrar. Si tú pagas en exceso, ¿ok? Es decir, tú has pagado en exceso, pagaste de más y viste que hay una devolución, tienes dos formas para cubrir esa devolución. La primera, aplicar el exceso contra tus futuros pagos. Ah, mira, yo tengo un exceso de, como vimos ahí, 624. Esos 624, tengo dos alternativas. A, lo aplicaré contra los futuros pagos que realice. Lo voy restando como un crédito que tengo contra futuros pagos. O B, solicito la devolución. No, 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 de repente sale mejor me devuelve. Solicito la devolución de esos pagos. Entonces ya tenemos cómo hemos calculado la primera, cómo hemos calculado la segunda, cómo hemos calculado la cuarta, cómo hemos calculado la quinta. La tercera queda en el siguiente viaje de conocimiento que lo estaremos viendo en la siguiente clase. Y esa historia continuará. Muchas gracias, jóvenes. Hasta otro momento. Doctor Engel, buenas tardes. Doctor Engel. Buenas tardes, me permito compartir. Claro que sí, doctor. ¿Sí se ve, profe? Sí, está compartiendo. Sí, sí, se ve. Lo escuchamos, doctor. Perfecto. Bueno, muchachos, buenas tardes. Realmente es siempre muy interesante ver cómo, cómo es de tan parecida y tan diferente a la vez el sistema tributario en cada uno de los países. Ya, viendo el tema de cómo están categorizados allá, y aquí tenemos otro sistema de clasificación, pero igual todos llevan a que el contribuyente cumpla con el deber. Entonces, bueno, viendo en ese orden del día, pues, bueno, el impuesto que estamos viendo está asociado a las personas naturales, no sin antes detallar que el impuesto sobre la renta en Colombia es un tributo que es del orden nacional, que principalmente grava los ingresos obtenidos por personas bien sean naturales o jurídicas y que es inspeccionado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional. Ahora, si ustedes se fijan acá arriba, aparece impuesto sobre la renta y complementarios. ¿Qué quiere decir? Que esto parece una promoción de mercado. Aquí hay un 2 por 1. En este orden, les muestro que ese impuesto está dividido en dos. Uno, que es el que genera los ingresos ordinarios, eh, de los cuales estamos mencionando, el impuesto sobre la renta. Son todos los ingresos ordinarios que perciben las personas naturales. Y un complementario que es el de ganancias ocasionales, el cual hace referencia a todas aquellas utilidades que son presentadas de forma muy esporádica, por decirlo así, ¿ya? Pero que también generan un rubro impositivo a favor del Estado. Entonces, en ese orden, este es el hecho generador. El impuesto grava todos los ingresos, miren, bien sea ordinarios o extraordinarios, adicional los ocasionales, y que sean susceptibles de producir un incremento en el año anterior. Como estamos hablando de personas naturales, estas personas naturales están amparadas en el régimen ordinario, pero tenemos dos situaciones diferentes. Personas naturales que cumplen con los requisitos del artículo 592, con la cual se obligan, porque el estatuto en su artículo menciona de quienes no son responsables para cumplir ese impuesto. Entonces, establece una serie de reglas, le vamos a mostrar más adelante, y nos dice que cualquier regla que se rompa, automáticamente la persona se vuelve declarante. Ahora, los que están en régimen ordinario no solamente son las personas naturales nacionales, sino también las sucesiones ilíquidas y las personas naturales extranjeras. En el sistema tributario colombiano, las personas naturales tributan a través de renta mundial. Quiere decir que personas que perciban ingresos por fuera del país, pues también tienen una opción de traer ese impuesto siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones.
Ahora, ¿cuáles son los pasos? Vendrían siendo estos. Una persona en Colombia debe estudiar estos 5 pequeños pasos para poder determinar si le toca presentar renta. El primero es determinar la residencia. La residencia fiscal está contemplada en el artículo 10 del Estatuto Tributario y nos muestra una serie de requisitos con los cuales las personas naturales se pueden analizar si cumplen Profesor, con el no requisito. está compartiendo. ¿No está compartiendo? Ah, Sí, no se ve el material. Ahora sí, doctor. Ahora sí está compartiendo. Ahora sí, doctor. vamos a ver. Y ahora sí se están pasando las diapositivas. Afirmativo. Perfecto. Entonces, bueno, retomando, nuevamente el impuesto en Colombia eh, viene con un complementario adicional que es el de ganancias ocasionales. Quiere decir que nos encontramos con un impuesto que tiene 2 situaciones diferentes para contribuyentes, siempre y cuando cumplan con alguna de ellas. El primero es el impuesto sobre la renta, el que comúnmente conocemos, en el que se graban los ingresos, principalmente los ordinarios, que son los que hacen que una persona obtenga los rubros para la actividad generadora de renta. Pero también tenemos ganancias ocasionales, que son aquellas ganancias que se presentan de una forma muy poco usual, ¿ya? Y que están establecidas dentro del estatuto y son tasativas. Quiere decir que son 4, igual las vamos a ver más adelante. Pero dentro del mismo formulario se generan 2 impuestos, de acuerdo a la situación que tenga el contribuyente, ¿ya? Este es el principal hecho generador, ¿ya? Grava los ingresos, bien sea ordinarios, extraordinarios o inclusive los ocasionales, los cuales son susceptibles de producir un incremento en el patrimonio. Estos tipos de contribuyentes deben cumplir con la regla establecida en el artículo 592 del Estatuto, el cual determina quiénes son los sujetos exentos de este impuesto. Todas aquellas personas naturales que rompan uno de los literales que se enmarcan en ese artículo, automáticamente van a presentar la respectiva declaración. Ahora, en Colombia, los principales pasos que debe tener un contribuyente para determinar todo su proceso de declaración de impuestos es el siguiente. El primero es determinar la residencia fiscal. La residencia fiscal está en el artículo 10 del estatuto y presenta 4 ítems o 4 situaciones que son lo que determinan si una persona es residente fiscal en Colombia, sí o no. Cabe resaltar que las personas naturales en Colombia declaran a través de la renta mundial. Quiere decir que aquellos ingresos percibidos fuera del territorio aduanero nacional también deben trasladarse en el formulario de impuestos sobre la renta, mientras que los extranjeros solamente presentan declaración de impuestos por las actividades generadas dentro del territorio nacional. Bueno, entre estos 4 ítems que determinan el criterio de permanencia tenemos el primero, la permanencia. Aquí establece el Estado un periodo de tiempo establecido en más de 183 días que pueden ser de forma continua o discontinua, ¿ya? Y cabe resaltar que la persona no es solamente para aquellas personas extranjeras que vengan en turismo, porque obviamente es otra situación diferente, sino aquellas personas naturales extranjeras que vengan aquí
a cumplir una actividad generadora de renta, que bien sea en el año 1 o en el año 2, cumplan con la totalidad de los requisitos de permanencia. ¿Ya? Entonces, automáticamente se vuelven residentes fiscal en Colombia. Estos casos pasan mucho con los famosos, incluso aquí cuando hubo el escándalo en Hacienda de España con Shakira fue justamente por el periodo de permanencia, porque no solamente era por el hecho de ser una celebridad, sino que también estaba generando ingresos a través de dicho país dentro de su territorio. Entonces, este es el primer criterio que nosotros siempre vamos a utilizar. Toda persona que permanezca más de 183 días en Colombia se determina residente fiscal. Tenemos un segundo ítem que es el del criterio de servicio en el exterior del Estado colombiano. Este va expresamente determinado para todas aquellas personas que en virtud de las convenciones de Viena cumplan con actividades diplomáticas, consulares. Estos se encuentran exentos dentro del país donde estén cumpliendo su territorio, su misión, porque se supone que están en una embajada, por lo menos un ejemplo, los colombianos dentro de la embajada del territorio hermano de Perú, es una parte del país fuera del territorio, ¿verdad? Pero todas aquellas personas, bien sean los diplomáticos, los consulares, los empleados de aseo, el personal de seguridad y vigilancia, muchas veces son personas de aquí mismo del territorio nacional, son colombianos, pero que por esa labor que cumplen, prácticamente duran más de 183 días por fuera. Entonces, no cumplirían el primer criterio, pero sí cumplen con el segundo. Entonces, esas personas pues también se entienden que son residentes fiscales en Colombia. El tercer criterio es el de control. ¿Qué pasa con el criterio de control? El criterio de control es el que determina, en este caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través de los diferentes acuerdos que se hacen en la ONU, en la OEA, que determinan quiénes son los países no cooperantes para intercambio de información. Porque se supone que una de las principales reglas de la tributación es que está prohibida la doble imposición. Pero resulta que hay países donde existen algunas reglas especiales, como unas bajas tarifas, de pronto ocultar la información de las personas que lleven su dinero y se hagan residente fiscal dentro de de dichos territorios. Entonces, en esos momentos, la Dirección de Impuestos, la administración fiscal de cada país no tiene cómo determinar realmente cuál es el patrimonio real, cuáles son los ingresos que está obteniendo esa persona, y crean una pequeña lista en la cual se determinan los países no cooperantes. Anteriormente se les llamaban paraísos fiscales, por eso lo muestro acá en sombra roja, pero actualmente tienen la denominación de países no cooperantes, que son todos estos que vemos acá. Y hay casos muy comunes. Personas de la farándula, de los medios, son residentes fiscales en algunos de estos países simplemente para poder tener una serie de beneficios, porque en estos países suelen tener tarifas muy bajas en comparación a los países como el estado de Colombia, que nos regimos por la tarifa del 241, que es progresiva y que puede ir del 0 al 39%. Entonces, es una actividad de elusión, pero no es un acto ilegal y sancionatorio. Es perfectamente aceptable que una persona traslade su dinero fuera del país. O sea, no hay una forma como la Dirección de Impuestos en Colombia pueda atar al contribuyente de que no, usted no se va, usted se queda acá, ¿no? El otro criterio es el de familia, ¿no? El de criterio de asiento principal y de negocio en el país. Ya, una persona se considera residente fiscal en Colombia cuando su cónyuge o sus hijos legalmente dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en Colombia sin necesidad de que esta persona esté directamente aquí en el país, ¿no?
Ya. El otro es el 50% de los ingresos se entiendan percibidos dentro del territorio nacional, al igual que los bienes administrados en el país y los activos, y que los activos también se entiendan aquí. Entonces, en estos 4 criterios que vemos, el de permanencia, el de servicios en el exterior, que es un evento especial, el criterio de control y el criterio de familia, es cuando se determina el primer paso para determinar si una persona es residente fiscal en Colombia o no. Una vez se pasa por ahí, determinamos si debe declarar. Quiere decir los topes que se determinan para posteriormente revisar en qué cédula se va a presentar dicho rubro. Entonces, el artículo 592 del estatuto nos muestra una serie de requisitos y topes que son que si alguna persona los llegase a cumplir, automáticamente se vuelve declarante del impuesto de renta. ¿Ya? El primero es no ser responsable del impuesto de IVA o impuesto sobre las ventas en el periodo 2024, que es un rubro que manejan todas aquellas personas que ejercen una actividad comercial, industrial o de servicio y que alcancen una serie de topes. Pero adicional a eso también tenemos otro, que es aquellas personas que no cumplan, que hayan obtenido ingresos inferiores a 1.400 VT, no son declarantes. En este año, con la VT del año anterior, que era 47.065, porque cabe resaltar, la VT en Colombia es la unidad de valor tributario, es el mecanismo por el cual la DIAN establece montos y cifras para cálculos en materia fiscal. Entonces siempre hablamos de VT. Entonces en este caso, 1.400 VT es el tope para que una persona el año inmediatamente anterior, si no adquirió dichos montos, no sea declarante. Incluso tenemos el valor convertido en pesos. 65.891.000 pesos. De forma similar, tenemos los consumos de tarjetas de crédito, las compras y adicional el monto de las consignaciones bancarias. ¿Ya? Todas estas 4 situaciones tienen un tope de 1.400 VT. Y tenemos uno diferente. A 31 de diciembre, el patrimonio bruto de una persona natural no puede superar los 4.500 VT, que en este caso equivalen a 211.792.000 pesos. Si alguna de estas personas incumple con una o varias de estas condiciones, automáticamente se vuelve declarante del impuesto. Una vez tengamos en claro si cumplimos o no los topes, debemos determinar en qué cédula se presenta. Y aquí viene algo que entre los 2 sistemas tributarios hay unas semejanzas y unas diferencias. En Perú se manejan categorías. Aquí son parecidas, pero se manejan a través de un sistema cedular. Este es un mecanismo que agrupa rentas de carácter específico y que se determinan de acuerdo a la fuente, de acuerdo al origen del ingreso. ¿No? En este orden de ideas tenemos dentro del estatuto tributario 3 cédulas principales, que son estas que vemos acá. Una cédula general, de la cual se desprenden 4 subcédulas. Tenemos una cédula de pensión y tenemos una cédula de dividendos y participaciones. Quiere decir que en Colombia los rubros se clasifican a través de un sistema cedular que nos menciona cuáles pueden ser esas situaciones y dentro de estas, cuáles son los ingresos que nos permiten clasificarnos en algunas de estas rentas. Encontramos la primera en la cédula general. Recuerden que tenemos 4 subdivisiones, 4 subcédulas. Encontramos la renta de trabajo, la renta más común. Dentro de la renta de trabajo, muchos de los ingresos son muy reconocidos por nosotros. Entre esos están los salarios, las comisiones, los honorarios, viáticos, gastos de representación, que son categorías especiales que tenemos personas que devengamos sueldos como docentes o rectores de las universidades públicas en Colombia,
jueces de la República también tienen gastos de representación. A su vez tenemos las prestaciones sociales, que son todos esos montos establecidos en la reforma laboral, que son adicionales al pago del salario. Emolumentos eclesiásticos, que se traducen como los ingresos percibidos por aquellas personas que devengan y que su actividad generadora de renta principalmente proviene de un claustro religioso. Adicional tenemos las bonificaciones. Estos son los principales ingresos de las rentas de trabajo. Una persona natural en Colombia que sea asalariada siempre va a tener que liquidar sus ingresos y depurar la base de su renta a través de esta cédula de trabajo. Pero también tenemos otra particular en la que se ven prácticamente algunos de estos rubros de ingresos, que es la renta de trabajo que no proviene de una relación laboral. ¿Qué quiere decir? Estas tres actividades, honorarios, comisiones y compensación por servicios personales, se prestan de una forma independiente, ¿ya? Por lo menos, en el caso de un contador puede liquidar por renta de trabajo siempre y cuando sus honorarios sean provenientes de un contrato de trabajo y que no preste sus servicios de forma independiente, como una asesoría, que de pronto en una empresa lo requieran para solamente una pequeña consultoría de 6 horas. Pues esos rubros se clasifican acá porque no tiene una relación laboral directa con el contratante en este caso. También tenemos la cédula de capital. En esta cédula de capital se encuentran ingresos como los intereses provenientes de préstamos particulares, las actividades de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que presten personas naturales. Todas aquellas personas naturales que manejen apartamentos, alquiler de vehículos. Su actividad principal se clasifica como un arrendamiento. Las regalías que obtienen los cantantes, ¿cómo decirlo? Los inventores, los pintores, los escultores, por de pronto todas aquellas obras que estén ellos haciendo, porque ellos generan su actividad no por una labor, sino por el talento que poseen, ¿ya? Un escultor, pues obviamente no todos tienen ese talento. Un pintor, entonces sus ingresos provienen a través de eso. Un cantante, nosotros todos podemos cantar, pero no todos cantamos bien. Entonces es importante entender eso. Bueno, los rendimientos financieros, que son aquellos rubros que obtienen las personas naturales a través de los ingresos provenientes de intereses generados por los bancos, bien sea en una inversión que se haga en un CDT, en un bono, de los cuales ustedes van a obtener un monto. Entonces, digamos, un CDT de 100 millones de pesos dejado a un término de 12 meses genera un interés completo de 10 millones de pesos. Quiere decir que la persona, esos 10 millones son un rendimiento financiero, además de la explotación de intangibles. Bueno, seguidamente tenemos la renta no laboral. Dentro de esta renta no laboral, el Estado determina que todas aquellas actividades que no se muestren en las anteriores, se entiende que se prestan dentro de la sede de la renta no laboral. Entre esos tenemos las actividades de comercio, actividades de transporte de carga y pasajeros, actividades de agricultura, ganadería, venta de bienes muebles e inmuebles, pero estas solamente con la condición que sean mayor a 2 años. Porque las que son, perdón, mayor no menor, menor a 2 años. Porque las que son mayores a 2 años tienen una clasificación tributaria diferente dentro de las ganancias ocasionales. Tenemos los gananciales, que son aquellos rubros obtenidos por personas naturales que se divorcian. Y al momento de disolver la sociedad conyugal, pues van a repartir bienes,
digamos, ya no quieren jurarse amor eterno, ya quieren dejarse. Entonces, cada uno, el 50% de cada contribuyente, se le determina como gananciales. Quiere decir que una persona natural en Colombia que esté divorciada y haya recibido ingresos por gananciales, debe dirigirlos a la cédula no laboral. ¿Ya? Las recompensas, que son aquellas cuando el Estado determina para poder combatir el crimen, pues esas recompensas que se dan también se llevan a la renta no laboral. También las provenientes por personas naturales que devenguen en países que estén en el acuerdo de la CAN, en este caso es Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, pueden también clasificarlo dentro de esto. Adicional, toda aquella situación que no esté dentro de esas. Bueno, ahora, en esta cédula general, lo importante es analizar que no solamente son los ingresos, que fue lo que mencionamos anteriormente, sino también que hay unas situaciones en específico que nos van a permitir depurar la base, en este caso, deducir esos montos. Dentro de todas esas situaciones encontramos cosas interesantes como los aportes de salud y pensión, que son obligatorios en el sistema nacional. Adicional también, los gananciales y las recompensas, fíjense, que aparecen como ingresos, pero a la vez son un beneficio no constitutivo de renta. Quiere decir que se pueden deducir en su totalidad. Adicional de apoyos económicos para financiar programas educativos, acá en Colombia se le dicen ICETEX, entre otros. Y tenemos también rentas exentas, bastante interesantes. Entre las rentas de trabajo, las prestaciones sociales como la cesantía y los intereses sobre cesantías tienen una deducción. Los gastos de representación de los docentes y rectores de las universidades públicas tienen un 50%. Quiere decir que los docentes acá en Colombia, el 50% de nuestro salario se traduce como gastos de representación y tienen un beneficio del 50%. Al igual que los gastos de representación de los jueces de la República. Miren que también las indemnizaciones por protección a la maternidad, cuando las madres han dado a luz, pues el periodo bien sea en parto normal o parto asistido, que en este caso pueden ser de 40 días hasta 120, van a tener el beneficio de que están recibiendo esos rubros, pero lo pueden trasladar como una renta exenta. ¿Mm? Entonces, también hay un pago de 25% del salario laboral como exento y son beneficios que directamente está dando el Estado. También tenemos otras deducciones que están sometidas al límite, como intereses sobre préstamos de vivienda, créditos educativos como el ICT y los dependientes económicos. ¿Qué pasa con los dependientes económicos? Es una situación que solamente lo permite depurar las dos primeras rentas, la renta de trabajo con contrato y la renta de trabajo por prestación independiente. Ahora, esos dependientes económicos es un beneficio del cual se pueden deducir hasta 4 dependientes máximos, ¿ya? Los cuales tienen una limitante de 72 VT. ¿Ya? O sea, si usted tiene 3 hijos y de pronto también su cónyuge depende económicamente de usted, pero cabe aclarar que no sea también contribuyente de renta. Puede agregar a las 4 personas. Hay personas naturales que tienen 2 hijos, tienen a sus padres vivos y también dependen económicamente de ellos también. O sea, dependientes económicos solamente pueden ser los cónyuges, los hijos menores de 18 y mayores de 18 y hasta 25 solo si están trabajando. Perdón, solo si están estudiando. Eso. Adicional de los padres, digamos, situaciones como que a veces le pasan a uno muy particulares, como los abuelos, las mascotas, que dicen que las mascotas son eh, seres de apoyo emocional, pues no, todavía aquí en Colombia eso no está reglamentado. Entonces los dependientes son solamente las situaciones de los cónyuges, los hijos y los padres. En el gravamen de los movimientos financieros, un impuesto que nos cobran por los movimientos bancarios, también tenemos una deducción del 50% de ese impuesto y las compras que se exigen con facturas electrónicas. Estos son aspectos principales de la primera cédula general.
pero también tenemos la segunda, que es la cédula de pensiones. En esta se sitúan rubros que son muy poco usuales y solamente van atribuidos a personas que hayan alcanzado un tiempo de labor. En Colombia se le llama jubilación, que es para los hombres, la edad de jubilación es de 62 años y para las mujeres de 57, ¿ya? Y deben cumplir una serie de requisitos que no solamente es el tiempo, sino las semanas trabajadas. Adicional hay pensiones de vejez, pensiones de invalidez para aquellas personas que han sufrido accidentes laborales, pensiones de sobrevivientes, aquellas que han sido víctimas del conflicto armado, también reciben este tipo de cédulas. Existe también una pensión por muerte que no la recibe directamente la persona, sino los familiares en este caso. Digamos, un miembro de las fuerzas militares, pues fallece lastimosamente, entonces su cónyuge se vuelve el adquiriente de la pensión por muerte que tenga esa persona y pues es la que se vuelve contribuyente declarante del impuesto. También las pensiones por riesgos laborales. Pero ¿qué pasa? Estas pensiones que ustedes ven acá tienen un beneficio que son exentas hasta por 1000 VT mensuales. Supongamos algo. Una persona en Colombia está pensionada y mensualmente devenga un salario de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos, si se fijan, es un monto mucho menor a los 47 millones establecidos aquí. Quiere decir que aunque presente la obligación de declarar renta, va a llevar ese mismo valor a una casilla debajo del formulario en la que puede restarlo por su totalidad. Entonces, son un mecanismo de control, pero a la vez es un beneficio que todavía no están exentos, pero todavía no están grabadas. Ahora tenemos los dividendos y la cédula de dividendos y participaciones. Estos son ingresos provenientes de los aportes, perdón, las utilidades repartidas a los socios dentro de las empresas o personas jurídicas en Colombia y que también tienen esa pequeña situación, que también deben presentar esas declaraciones. ¿Ya? Ahora, esta es la tarifa. Una vez determinamos la cédula en la cual nosotros debemos presentar nuestra declaración, podemos revisar que en el artículo 241 del estatuto nos muestra una tabla progresiva que pueden ir en rango desde el 0% hasta el 39%, con cada situación una respectiva fórmula. Esta se determina cuando ya se obtiene la renta líquida, que quiere decir que a la suma de todos los ingresos, nosotros le podemos restar todo lo que el Estado nos permite en situaciones como estas que ya les he mencionado. Entonces, al momento de depurar la base, entre mayor sean los beneficios que podamos utilizar, menor va a ser la base para poder clasificarnos dentro de esta pequeña tabla. Y a través de ese cálculo es que determinamos si nuestra tarifa oscila entre el 0%, el 19%, el 28% o hasta el 39%. ¿Ya? Esta principalmente se acoge a la cédula general. En este caso tenemos la de dividendos, que es un poco distinta, que está en el artículo siguiente, que es el 242, y lo determina por los dividendos obtenidos por el socio, en este caso por las utilidades generadas por la empresa. ¿No? Ahora, estas son las principales características que tienen. Ya uno determina si debe declarar en qué cédula y sobre qué tarifa. Este es una pequeña muestra de cómo se diligencia el formulario. Uno ingresa directamente a la página de la DIAN. Mira el pequeño detalle que nos manda, que declarar renta es cumplir y el compromiso es con Colombia. Nos ingresamos a esta parte donde dice usuario registrado. La persona ingresa su usuario y contraseña. Después selecciona el formulario. En este caso es el 210. Cabe resaltar que en Colombia existen dos formularios para el impuesto de renta. Uno que es el 110 y uno el 210. En el 210 lo presentan las personas naturales residentes en Colombia, ¿ya? Mientras
que el 110 es para las personas naturales que son extranjeras, pero que tengan una actividad generadora de renta dentro del país. Adicional, tenemos aquí, nos dice inmediatamente que hagamos nuestra declaración de renta. Esta es la plataforma y el formulario tiene un encabezado como este, ¿ya? En el que miren que se determinan las 4 cédulas de la cédula general, las 4 subcédulas, para posteriormente revisar acá en esta pequeña casilla las cédulas de pensiones, las cédulas de dividendo y las ganancias ocasionales. Esas ganancias ocasionales es el impuesto complementario que tenemos nosotros, ¿ya? Y es por aquellas actividades, miren, que se obtienen de forma ocasional. Es un ingreso que se obtiene de vez en cuando, que no corresponde a la actividad normal de la persona, pero que son de forma tasativa. Son las que se presentan aquí en estos momentos y tienen unas tarifas totalmente diferentes. La primera que encontramos es el ingreso por venta de activos, ventas de inmuebles, pero estos deben ser poseídos por más de 2 años. Si se fijan, les había mostrado un ejemplo en la cédula no laboral que eran en venta de inmuebles o de activos que eran menores a 2 años. Toda venta que sea mayor a 2 años se clasifica como ganancia ocasional. ¿Qué diferencia tiene? Pues claro, aquí tenemos una situación en la que si una persona vende un bien inmueble menor a 2 años, va a tener que depurar va a tener que calcular su impuesto sobre esta tarifa. Miren que son tarifas progresivas, hasta el 39. Pero resulta que si ese inmueble cumple con las condiciones de antigüedad, o sea, poseído por más de 2 años, va a tener una tarifa de solamente el 15%. Es una de las principales razones por las que un contribuyente en Colombia, cuando va a vender un inmueble, prefiere esperar más de 2 años. También es una ganancia ocasional las utilidades en liquidación de sociedades. Las utilidades en liquidación de sociedades con más de 2 años de existencia. Las herencias, legados, porción conyugal y donaciones y gananciales, ¿ya? Las herencias, pues obviamente al momento de que fallece una persona, la disolución de la porción conyugal cuando uno de los dos contribuyentes fallece. También tenemos las indemnizaciones por seguro de vida que tienen esta tarifa del 15%. Pero existe una situación acá que tiene un monto mayor y es las loterías, rifas, premios, juegos, apuestas y similares. Esta situación tiene una tarifa preferencial del 20%, porque el Estado lo menciona en un concepto. No todo el mundo se gana la lotería todos los años. Bueno, hay personas que tienen mayor suerte que otras, pero no es una actividad tan cotidiana como vender un inmueble, como liquidar una sociedad, como tener una herencia. Entonces, estos rubros por premios, dígase premios de loterías, premios obtenidos en reality de televisión, son sujetos al impuesto de ganancias ocasionales, a la tarifa del 20% sobre el valor del premio ganado y obtenido. Entonces, pero también existen unas exenciones dentro de este, que están establecidas a través de las VT. Digamos, cuando una persona vende su casa de habitación, tiene una pequeña exención. Hay personas en situaciones reales o que venden un terreno, al momento de presentar el impuesto, pues no terminan pagando, sino que terminan solamente tributando a través de retenciones. Bueno, también tiene las herencias, tienen un limitante de 3.250 VT. En fin, estas son situaciones que permiten restarle a la base de este impuesto, que si bien está dentro del formulario, se presenta de forma independiente. Lo pueden ver acá. Aquí se encuentra el impuesto de ganancias ocasionales. Ya está dentro del mismo formulario, como también encontramos situaciones como los impuestos pagados en el exterior, ¿ya? Cuando el contribuyente tiene sus ingresos
en un país con el cual se tenga o un convenio de doble imposición, CDI, o un convenio de intercambio en materia fiscal, ¿ya? Porque no con todos los países colombianos, supongo en Perú hay diferentes convenios de doble imposición con diferentes países, pues aquí en Colombia también se presentan estas situaciones y lo que permite es que se evite la doble imposición. Quiere decir que personas que sean residentes aquí y que generen ingresos en otro país puedan traer acá los impuestos pagados y reducir su monto y no tener que pagar dobles por ello. Estos son los dos formularios que se presentan acá en Colombia, el 110 para los extranjeros, ¿ya? Que no son residentes fiscales en Colombia y el 210 para los residentes fiscales en Colombia, bien sean nacionales o que sean o extranjeros que tengan su nacionalidad acá. ¿Sí? Esto era todo lo que yo tenía que mostrarles hoy. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí pendiente. Bien, muchísimas gracias, doctor. Como siempre, bastante dinámica y divertida su clase. Un aplauso para el doctor. Bien, doctor. Felicitaciones. Ahí tenemos ahora para los chicos. Sería interesante entonces los grupos que ya tienen ustedes comparar, ¿no? Comparar los dos sistemas de renta de personas naturales de Perú y Colombia. ¿En qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos? ¿Y qué nos diferenciamos? ¿Ya? Para ¿Ya? poderlo así, y lo suben a la carpeta del Drive que tenemos en conjunto, ¿no? Para que la doctora que está revisando los trabajos nos pueda dar la calificación. ¿Ok? Bien, doctor, creo que entonces esto sería todo lo que tendríamos que ver, ¿no? Sí, Lógicamente profesor. queda pendiente ya la tercera sesión que tocaremos renta de personas jurídicas, la Renta de segunda personas. parte, Sí, señor. ¿no? Entonces, bien, chicos, un fuerte aplauso para nuestro amigo el doctor Engel. Y doctor de acá también desde Perú, muchas gracias por su participación. Ok. Nos estaremos Gracias, saludando con doctor. todos nuestros hermanos de Colombia. Hasta la próxima sesión. Bendiciones para Hasta todos. luego. Muchas gracias. Aplausos, joven. Bendiciones. Hasta luego. Hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima, doctor. Un abrazo.